El millonario más influyente de la ciudad jamás imaginó que su vida cambiaría al abrir una puerta prohibida de su propia mansión. Allí, en medio de los muebles antiguos y la penumbra de un salón vacío, encontró a su hijo en silla de ruedas, bailando. Pero no estaba solo. Una empleada pobre, que apenas llevaba semanas trabajando en la casa, lo sostenía con ternura mientras giraban al compás de una música que sonaba desde un viejo radio. El millonario, impactado, no pudo contener su reacción, y lo que hizo después marcaría para siempre el destino de aquella familia. Bienvenido a este canal de historias llenas de emociones, lecciones y giros inesperados. Si quieres más relatos como este, suscríbete ahora y activa la campanita. Con tu apoyo podremos seguir compartiendo historias que el tiempo ha guardado. Don Ernesto era un hombre que lo tenía todo. Empresas exitosas, una mansión de lujo, automóviles exclusivos y un apellido respetado en la alta sociedad. Pero detrás de esa fachada de riqueza se escondía un dolor que ningún dinero había podido curar. Su único hijo, Samuel, de 15 años, había quedado en silla de ruedas después de un accidente automovilístico. Desde aquel día, don Ernesto se volvió frío, distante y sobreprotector. Ordenó que todo en la casa girara en torno al cuidado médico del muchacho. Para él, lo más importante era que Samuel recibiera tratamientos, terapias costosas y vigilancia estricta. Lo que nunca entendió era que su hijo necesitaba algo más que medicina. Necesitaba alegría, compañía, un motivo para sonreír. Fue en ese contexto cuando llegó Camila, una joven de 23 años que buscaba trabajo desesperadamente. Venía de una familia humilde, con estudios truncados y sueños postergados por la pobreza. La contrataron como empleada de limpieza, asignándole tareas menores. Al principio Camila obedecía en silencio. No quería problemas, solo necesitaba el salario para ayudar a su madre enferma. Pero pronto notó la tristeza de Samuel. Un joven encerrado en su habitación, mirando por la ventana, con los ojos apagados y la esperanza ausente. Un día, mientras limpiaba el pasillo, escuchó que Samuel murmuraba bajito: «Extraño bailar, pero nadie quiere hacerlo conmigo». Esas palabras le atravesaron el alma. Camila dudó, sabía que no debía involucrarse, pero su corazón no pudo quedarse quieto. Esa tarde, mientras don Ernesto se encontraba en una reunión de negocios, Camila se acercó a Samuel. «¿De verdad te gusta bailar?», preguntó con una sonrisa. Él bajó la mirada. «Antes del accidente era mi pasión, pero ahora, ¿quién querría bailar con alguien como yo?». Camila respiró profundo y con firmeza le dijo: «Yo quiero». Samuel se sorprendió. Ella encendió un viejo radio y comenzó a moverlo suavemente. Tomó sus manos y lo guió en un movimiento improvisado. Él sentado en la silla, ella de pie, ambos girando como si el mundo entero desapareciera. Por primera vez en años, Samuel soltó una carcajada sincera. Ese baile se repitió al día siguiente y al siguiente. Camila le mostraba pasos sencillos, adaptados a su silla. Samuel descubría que podía mover sus brazos, su torso, su expresión, y que la música no lo había abandonado. Poco a poco, su carácter cambió. Dejó de estar encerrado todo el día, empezó a sonreír, a pedir que abrieran las cortinas y a conversar con los empleados. La casa entera notó la transformación, aunque nadie se atrevía a decir nada por miedo a don Ernesto. Todo cambió una noche. Don Ernesto regresó antes de lo esperado de una cena de negocios. Al pasar frente al salón de música, escuchó risas y una melodía, empujó la puerta con fuerza y se encontró con la escena. Su hijo, iluminado por la luz tenue, bailando con Camila. El millonario se quedó helado. Su rostro se endureció de inmediato. Con voz cortante, gritó: «¿Qué significa esto?». Samuel palideció. Camila soltó sus manos de golpe. El silencio se volvió insoportable. Don Ernesto caminó con pasos firmes hacia ellos. «¿Acaso te contraté para jugar con mi hijo?», le espetó a Camila. Ella, temblando, intentó responder: «Señor, yo solo quería darle un momento de alegría». El millonario golpeó la mesa con furia. «¿Alegría? ¿Crees que la vida de mi hijo se resuelve con bailes? Él necesita terapias, médicos, disciplina, no ridiculeces». Samuel, con lágrimas en los ojos, alzó la voz por primera vez en mucho tiempo. «Papá, tú no entiendes. Con ella vuelvo a sentirme vivo». El silencio que siguió fue aún más pesado que los gritos. Esa noche, don Ernesto ordenó que Camila se retirara de inmediato de la habitación. Pero en su interior, algo lo inquietaba. ¿Por qué su hijo, que llevaba años apagado, de pronto brillaba con tanta fuerza? ¿Acaso lo que la joven hacía tenía un valor que él, con todo su dinero, había pasado por alto? Mientras tanto,
Camila lloraba en silencio en su pequeño cuarto de servicio. Pensaba que al día siguiente sería despedida. Pero a pesar del miedo, en su corazón sabía que había hecho lo correcto, devolverle a Samuel un pedacito de felicidad. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que sucedió después con el millonario, su hijo y la humilde empleada fue algo que nadie en la mansión pudo olvidar. Lo que descubrirás te conmoverá profundamente. La tensión en la mansión se volvió insoportable. Don Ernesto no podía dormir. Samuel se negó a cenar y Camila sentía que sus días en aquel lugar estaban contados. Pero lo que nadie sabía era que el baile que el millonario había condenado estaba a punto de convertirse en la clave que transformaría sus vidas para siempre. Esa noche, don Ernesto no logró pegar un ojo. Se paseaba por la mansión como un alma perdida, con el recuerdo grabado de la sonrisa de su hijo en aquel improvisado baile. Era una expresión que no veía desde antes del accidente. ¿Acaso estoy equivocado?, pensaba, mientras el eco de la risa de Samuel le resonaba en la mente. Él había invertido fortunas en médicos y terapias, pero no recordaba haber visto a su hijo tan feliz como en esos minutos que bailó con Camila. Sin embargo, su orgullo y su rigidez lo frenaban. Admitir que una simple empleada había hecho lo que él, con todos sus recursos, no había podido lograr, lo llenaba de rabia y confusión. Al amanecer, Samuel pidió hablar con su padre. Tenía los ojos enrojecidos, pero la voz firme. «Papá, necesito que entiendas. Cuando bailo con Camila me siento libre. Tú piensas que estoy limitado, que ya no puedo ser el mismo, pero ella me recordó que aún puedo disfrutar de la vida». Don Ernesto trató de interrumpirlo, pero su hijo continuó con determinación. «No necesito más médicos por ahora, necesito que alguien crea en mí, que me vea más allá de esta silla». Y ella lo hace. Fue la primera vez que Samuel se atrevió a hablarle así a su padre. Don Ernesto se quedó en silencio, impactado por la valentía de su hijo. Más tarde, buscó a Camila en la cocina. La encontró limpiando platos, con la mirada baja. «Escúchame bien», dijo con tono autoritario. «Mi hijo no es un juguete, no tienes derecho a involucrarte en su vida emocional». Camila respiró profundo, temblorosa, pero se atrevió a responder. «Con respeto, señor. Yo no quise faltarle al respeto a usted ni a su casa. Solo vi a un muchacho triste y decidí darle un motivo para sonreír. No me importa si mañana me despide, pero no me arrepiento porque Samuel merece sentirse vivo». Sus palabras, aunque sencillas, penetraron en el corazón del millonario como cuchillos. Pasaron los días y aunque don Ernesto había prohibido a Camila acercarse a Samuel, notaba cómo su hijo volvía a apagarse. La risa desapareció, la habitación volvió a ser un encierro. Una tarde, al regresar de la oficina, escuchó música en el salón. Sintió furia de inmediato, pensó que Camila había desobedecido, pero al entrar, lo que vio lo dejó sin aliento. Samuel estaba bailando solo, desde su silla de ruedas, imitando los movimientos que Camila le había enseñado. Sus brazos se extendían, su torso giraba, y en sus ojos brillaba un fuego que don Ernesto no veía desde hacía años. Su hijo no necesitaba compasión, necesitaba libertad. Esa noche don Ernesto llamó a Camila. Ella llegó nerviosa, segura de que sería despedida, pero en lugar de gritos, encontró a un hombre con lágrimas en los ojos. «Te debo una disculpa», dijo con voz quebrada. «No entendía lo que estabas haciendo. Creía que mi dinero y los tratamientos eran suficientes, pero estaba ciego. Tú le devolviste algo que yo no pude, esperanza». Camila, con humildad, respondió. «Yo solo lo animé a ser el mismo. Samuel tiene un espíritu fuerte. Solo necesitaba que alguien lo recordara». Don Ernesto tomó una decisión que sorprendió a todos. No solo permitió que Camila siguiera trabajando en la mansión, sino que le pidió que se convirtiera en parte del proceso de rehabilitación de Samuel. Le dijo con solemnidad: «A partir de hoy, no eres solo una empleada de limpieza, eres su acompañante, su guía y su amiga». Samuel, al escucharlo, no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su padre y le dijo: «Gracias por confiar». La casa, que durante años había estado llena de silencios y tensiones, se llenó de música. Cada tarde, Samuel y Camila practicaban bailes adaptados, inventando pasos, riendo, equivocándose y volviendo a intentarlo. Los demás empleados comenzaron a admirar a Camila, y poco a poco hasta don Ernesto empezó a participar. Aplaudía, sonreía, y en ocasiones hasta se dejaba llevar por los compases de la música, redescubriendo un lado de sí mismo que había enterrado bajo las exigencias de su fortuna. Con el tiempo, Samuel no solo recuperó su alegría, sino también confianza en sí mismo. Su salud mejoró porque su mente y su espíritu se llenaron de motivación.
Los médicos se sorprendían de su progreso y decían que ese entusiasmo era la mejor medicina que podían darle. Don Ernesto, antes distante y rígido, comenzó a abrir su corazón. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los lujos de su mansión, sino en ver feliz a su hijo y en valorar a las personas humildes que habían tocado su vida. El millonario, que un día se enfureció al descubrir a la empleada bailando con su hijo, terminó entendiendo que aquel gesto sencillo había sido el regalo más valioso de todos. A veces la mayor riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en las pequeñas acciones de amor que transforman la vida. Nunca subestimes el poder de un gesto sincero, porque puede devolver la esperanza incluso a un corazón roto. Si esta historia te tocó el corazón, si esta historia te... No olvides dejar tu me gusta, compartirla con tus seres queridos y suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos llenos de emociones, injusticias y finales inesperados que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Gracias por ser parte de esta comunidad de historias que el tiempo ha guardado.